Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, bendito seas. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has resguardado de todo mal, nos has cuidado, nos has librado de tentaciones. Te agradecemos también, Señor, por tu clima, por tu lluvia, por tu sol, por todo lo que nos das, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto y para beneficio de todos nosotros. Te agradecemos también por toda la provisión que nos brindaste, por el alimento, Señor, y sobre todo por el refugio que tenemos. Te agradecemos porque tú eres nuestro reposo, Señor. En ti descansamos de todo lo que pasa y solamente en ti confiamos. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículos 11 al 12, y que escrito está: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro Padre Eterno nuevamente hoy nos invita a la obediencia, reafirmando lo que su Hijo amado nos habla con promesa y la esperanza de lo que escrito está: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La permanencia a la vid verdadera producirá siempre fruto limpio y abundante, que permitirá disfrutar del lagar, y que en este reposo el amor y el conocimiento de Dios nos satura para compartirlo como buenos siervos elegidos, cumpliendo el precepto de amarnos unos a otros con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Aleluya. Pues sí, realmente cuando nosotros empezamos con la lectura de la Biblia, tiene que haber un cambio, y un cambio drástico en nuestra manera de ser. No es un cambio así nada más por encimita, se tiene que notar un cambio al conocer todos los preceptos y las obras que el Señor tiene preparadas para nosotros, así como la obediencia que le debemos por medio de la lectura, pero además cumpliremos con su voluntad y su propósito. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Esther. En esta ocasión continuamos con el capítulo 6 y escrito está: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeron el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guarda de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.
Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Capítulo 7 del libro de Ester, escrito está: Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿Quién es este y dónde está el que se ha ensorbecido sobre su corazón para hacer este? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Cuélguelo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 8 del libro de Ester, escrito está: Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando, y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió el cetro de oro, y Ester se levantó, y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban pues ustedes a los judíos como bien les parezca, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reunieran y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro,
y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El miedito no anda en burro, ¿verdad? Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Esther. Vemos aquí como el banquete que había hecho Esther fue para habérselo puesto a en contra de Amán, porque ahí fue por donde por fin le declaró Esther al rey Asuero que ella también era judía y pues no le esperaba más que destrucción. Todo el mal que intentó hacer Amán en contra del pueblo judío le fue vuelto a él. Inclusive él ya estaba preparando una horca para el pobre Mardoqueo y nunca supo ni se enteró que el Señor había de ser que en esa horca fuera colgado él. Asimismo, el rey le dio permiso a Mardoqueo para que le escribiera a los judíos de todas las ciudades para que se defendieran del mal que pretendían hacerlo. Un edicto del rey no se podía echar para atrás, pero publicaron un nuevo edicto para que el pueblo judío se pudiera defender. De hecho, la palabra dice aquí en el último versículo que por miedo muchos se convirtieron al judaísmo. Bueno, ojalá que algunos hayan quedado del remanente que no hubiera sido por miedo, sino que ya después por medio de la lectura de la ley se hubieran convertido al Dios verdadero. Pero mientras, el miedito fue el que los hizo convertirse. Aquí vemos cómo la poderosa mano de Dios obra a favor de todos nosotros, sus hijos. Muchas veces pasamos por adversidades, pasamos por problemas, pasamos por tribulaciones, pero nunca vemos más allá. Nunca tenemos esa visión de ver más allá de lo que estamos pasando, porque muchas veces nos estancamos en el problema. Y aunque pudiera parecer válido porque es muy grave por lo que estamos pasando, siempre debemos de pensar que Dios tiene en orden todo, tiene el control de todo en sus manos, y que si estamos pasando por eso, también el Señor no va a dejar que lo pasemos solo, no nos va a dar una prueba mayor de la que podemos resistir conforme a su palabra, pero sobre todo sabemos que lo está haciendo para prepararnos para un bien mayor, para un ministerio mejor, para madurar espiritualmente. Y por ahí tengo un escrito que hice acerca de la obediencia. Y aun cuando durara mucho tiempo esas tribulaciones, esos problemas, nuestra obediencia jamás debería de cambiar hacia otro que no fuera nuestro Dios Padre Todopoderoso. Siempre debemos confiar que Él tiene todo en su mano. Y aunque no podamos ver lo que Él tiene preparado para nosotros, siempre debemos pensar que va a venir una bendición mayor cuando le demostramos al Señor que somos de Él y que nuestra obediencia está en Él. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 6 del libro a los Hebreos, del libro de Hechos, del libro de Hechos, y escrito está: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Con eso terminamos la lectura terminamos el capítulo 6 del libro de los Hechos, y vemos aquí primero que nada una enseñanza muy grande que tenemos que tener. Es que inclusive también esta enseñanza la aprendió Moisés por medio de su suegro Jetro. Muchas veces cuando tenemos, y no solamente en la iglesia, ¿no? Cuando tenemos un ministerio, cuando tenemos un cargo, no podemos hacernos cargo de él nosotros solos, siempre necesitamos ayuda. Por eso debemos de convocar a gentes que se necesiten para el servicio, que tengan el corazón dispuesto para que nos ayuden en las labores. Recuerden que Moisés también se la pasaba todo el día resolviendo los problemas del pueblo, y que no le alcanzaba el día hasta que Jetro, su suegro, le dijo que nombrara varones de 1000, de 100 y de 50, para que ante ellos fueran llevados los asuntos del pueblo, y que Moisés solamente resolviera los casos difíciles. De la misma manera, nosotros, cuando nos llegamos de las personas que están llenas, que están preparadas, que tienen al Espíritu, que son buenos servidores, también podemos delegar responsabilidades en ellos, y no es malo. Siempre debemos de estar ayudándonos de hermanos en la fe que estén dispuestos a prestar su servicio no a nosotros, sino al Señor, porque recuerden que la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y luego vemos que de esos diáconos que se nombraron, vemos un nombre por ahí que nos llama la atención: el primer mártir cristiano, Esteban. Mañana leeremos cómo disputó Esteban con los maestros de la ley. Pero vemos las características de Esteban: fe y lleno del Espíritu. Ya, con esas dos, fe, él no dudaba de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor y Salvador. Él estaba lleno del Espíritu Santo, tan es así que la palabra dice que hacía señales y prodigios entre el pueblo, razón por la cual los sacerdotes quisieron debatir con él y no pudieron, dada la sabiduría que le había dado el Espíritu, que le había dado Dios a Esteban, para hacerle frente a todas las malas ¿cómo decirle? A los problemas en el cual los querían meter los judíos de las sinagogas que vimos, de Cirene, de los libertos y de otras dos que no recuerdo ahorita, pero ellos sentían envidia, sentían, ¿cómo decirlo?, rencor en contra de una persona que, no habiendo estudiado la ley, les estaba dando clases a ellos. Por eso la palabra dice que levantaron del pueblo mentirosos para que fueran con el chisme de que Esteban estaba hablando de Moisés y estaba hablando mal de Moisés, de la ley y de Dios. Aún así, mañana veremos la defensa de Esteban, impecable. Y otra vez, como les decía, el primer mártir cristiano, que al igual que Jesucristo, por el hecho de saber más que los de la sinagoga, fue asesinado. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de leer tu palabra, porque sabemos que tú cada día que nos muestras en esto que has dejado escrito, toda tu voluntad, Señor, y todo el propósito con el cual vamos a cumplir. Te agradecemos, Señor, porque nos haces elegido, no solo a nosotros, sino a todos nuestros hermanos, para que cumplamos con este ministerio de estar compartiendo la palabra, Señor. Que nos volvamos otra vez, Señor, como los primeros mártires de la iglesia cristiana, que nos volvamos como los apóstoles, como esos hombres que, a pesar de la persecución, que a pesar de los ataques, predicaban tu evangelio, Señor. Te agradecemos porque sabemos que nos darás la fuerza, el conocimiento, la sagacidad necesaria para llevarlo ante cualquiera que lo necesite. Que tú ya los has elegido, Señor, pero quieres que tomen su decisión para estar nuevamente contigo. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos levantes, que podamos actuar con toda prudencia, Señor, que podamos ir a la congregación a reunirnos con nuestros hermanos, que podemos asistir a dar un servicio, pero que todo lo hagamos
siempre como si lo hiciéramos para ti, pero sobre todo, Señor, que tu misericordia sea extendida a toda esta creación tuya para que no seamos consumidos. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.